La posibilidad de desarrollar en Rocha un gran puerto oceánico multipropósito, una vieja aspiración que está sobre la mesa hace décadas, vuelve a la agenda, parece que es viable. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene a estudio una iniciativa privada para ampliar el puerto de La Paloma con una terminal para buques de carga de gran calado y con un muelle para cruceros y actividades náuticas. Este proyecto, denominado La Paloma Hub, fue presentado por la empresa Corredor Logístico Multimodal, CLM, de inversores argentinos y uruguayos. La propuesta, que implica una inversión de $1.600 millones, transformaría a esa zona en un hub logístico internacional que concentraría cargas del Mercosur. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cuáles serían sus impactos? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos. Estamos con Jorge Cárcova Munilla, director del proyecto. Buen día, es un gusto saludarlo. Buen día, Emiliano. El gusto es nuestro. Usted es argentino y nos está atendiendo allí mismo en Argentina. Soy argentino, estoy en Buenos Aires, viajo continuamente a Montevideo, voy y vuelvo. Este es un proyecto, como lo señalaste anteriormente, es una antigua aspiración del Uruguay de tener un puerto oceánico y de tener un puerto soberano. Todos sabemos que el Tratado de la CARP llega hasta Punta del Este. El proyecto de La Paloma, de alguna forma, está fuera del Tratado de la CARP. Está fuera del Tratado de la Comisión Administradora del Río de la Plata. Correcto, Emiliano, es así. Esto es un hito importante. Primero, ¿qué es CLM? Yo dije socios argentinos y uruguayos. ¿Puede dar un poco más de información en ese sentido? ¿Cómo no? El Corredor Logístico Multimodal, CLM, es una empresa que fue fundada en el año 2007. Originalmente nos dedicábamos a tratar de captar el transporte y la logística del mineral de hierro proveniente del yacimiento del Mutún en Bolivia. Después estuvimos presentando proyectos para el desarrollo de un puerto Bush en Bolivia. Es una aspiración que tiene Bolivia para salir a la hidrovía. Y hemos tenido proyectos de infraestructura en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, y bueno, hace 6 años que estamos estudiando la posibilidad, la factibilidad de llevar adelante un puerto oceánico en el Uruguay. Uh-huh. Repito la pregunta sobre los socios, ¿qué otros datos puede dar? Es un grupo de profesionales y técnicos argentinos y uruguayos que hemos llevado adelante este proyecto con estudios de ingeniería, con estudios de impacto ambiental, estudios del financiamiento para llevar adelante este proyecto. ¿Qué diferencias tiene este proyecto con la posibilidad del puerto de aguas profundas en las costas de Rocha que se discutió durante el gobierno de José Mujica y que finalmente no prosperó? Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes lo recuerdan, cargan con la frustración de todo lo que se habló de aquella posibilidad y bueno, pueden ser escépticos con respecto a esta. Entonces, ¿por qué esta iniciativa sí sería viable? Bueno, a eso me remonto. En estos 6 años estuvimos estudiando por qué un proyecto tan importante para el desarrollo de la economía del Uruguay no pudo llegar a un final feliz. Y la verdad, estuvimos viendo que uno de los proyectos que se hizo en La Angostura no tenía asociado el puerto a una ciudad o una zona urbana. ¿Eso qué es lo que impedía? Que tuvieran energía, que tuvieran vivienda para los operadores, que tuvieran comunicación con rutas o una vía férrea, energía necesaria para el puerto. Otro de los inconvenientes en otro de los proyectos es que se hermanó el funcionamiento del puerto a una sola posibilidad, que era una mina de cielo abierto de hierro en Aratirí. Este puerto, por eso hemos visto de que teníamos que solucionar esos problemas por los cuales no se podía avanzar con este puerto. En La Paloma existe una habilitación para un puerto, hay un puerto pesquero, hay una ciudad que tiene
energía, que tiene posibilidad de viviendas, de establecimientos sanitarios para los operarios durante y después que esté construido el puerto. Además existe una vía férrea que comunica con las rutas 9 y 10, que si bien está el trazado y habría que volverla a construir a la vía férrea, lo más importante es que esté el trazado, no hay que expropiar zonas, no hay que hacer un trazado nuevo. Entonces están dadas todas las condiciones. Sería de todos modos lo que se calificaba en aquella oportunidad anterior como puerto de aguas profundas. Exactamente, va a tener una profundidad natural de 17-18 metros. Ahí podemos empezar de impactos ambientales. Esto está alejado, vamos a utilizar un lecho rocoso submarino que en algunos momentos se puede ver a flor de agua. Vamos a encajonarlo, va a quedar una plataforma de 220 hectáreas que estaría alejada de la costa de la playa de la Aguada a unos 3 kilómetros o más. ¿Esto qué permitiría? Que esas profundidades naturales de 17-18 metros no necesitarían dragado. El dragado, como todos saben, promueve una cantidad de barros que son contaminantes, que hay que verterlos en algún lugar. Esto no existiría en nuestro puerto. Esa es una diferencia importante con la otra ubicación que se había manejado, la de la Angostura, en otra parte de la costa de Rocha. Pero en aquel caso sí se necesitaba dragado. La verdad que no lo recuerdo bien. Habría que prolongarlo a una distancia más grande de la costa. Ahí hay un tema que es importante. No, pero mi pregunta es si en aquel antecedente sí se requería dragado. No, es posiblemente que no, pero habría que hacer el muelle a una distancia más lejos de la costa, porque las isóbatas de profundidades naturales se acercan a Punta del Este y a La Paloma y empiezan a separarse hacia el norte, hacia el Brasil, y hacia el sur, hacia la Argentina. Entonces, esas profundidades naturales están mucho más cerca de la zona de La Paloma. Eso es una ventaja que también hemos tenido en cuenta. Vayamos ahora sí al proyecto, pero por lo menos en una descripción general. ¿En qué consiste el puerto multipropósito que ustedes están proponiendo? Es un puerto esencialmente multipropósito. Va a ser un puerto regional, tratando de captar todas las cargas de la zona, que puede ser Brasil, Bolivia y Paraguay, que no tienen costa oceánica, y la Argentina. El puerto en este momento está dirigido principalmente por los inversores que tenemos a un puerto verde, un puerto para producir hidrógeno verde, para producir combustibles sintéticos, para producir amoníaco verde que se necesita para los fertilizantes, para el agro y demás, y darle la posibilidad también a la ANCAP, si quiere dejar sin efecto la boya de José Ignacio y trasladar esto a nuestro puerto. Por otro lado, la ANCAP está desarrollando o va a hacer una licitación de 10 zonas marinas para producir hidrógeno verde. Esas zonas van a estar muy cerca de nuestro puerto y nuestro puerto puede proveer muchas de las necesidades de logística, mantenimiento y demás para esa licitación que pretende hacer la ANCAP. Es un puerto, como dije antes, verde, porque va a ser con energía sustentable. A los barcos les vamos a proveer la energía verde para que no tengan que tener de alguna manera prendidos o encendidos sus motores. Vale decir acá, si me permitís, que este es un proyecto muy abarcativo. Cuando se pensó no solo en la inversión financiera, en la parte económica del puerto, sino en todo el impacto ambiental. Por eso, esa gran plataforma de 220 hectáreas que se va a hacer sobre ese lecho rocoso que es peligroso para la navegación, va a tener dos caras. Una cara que igual va a estar distante a más de 3 kilómetros de la costa de la Aguada, o sea, va a estar en el horizonte, va a tener un atracadero de cruceros, un puerto deportivo como en Punta del Este, y vamos a mejorar, ayornar y modernizar el puerto pesquero existente actualmente. Por lo tanto, pretendemos que no sea un impacto ambiental neutro, sino sea un impacto ambiental positivo.
para el desarrollo de la Guada, para poder de alguna manera obtener un crecimiento turístico de calidad. Los oyentes que están siguiendo nuestra emisión en video ya han visto algunas imágenes, algunos renders de cómo luciría este puerto. Podemos en todo caso volver a colocar algunas, sobre todo la más panorámica, ¿no? La que muestra el puerto desde arriba, con toda su extensión. Porque usted hablaba de que se prevé construir una gran plataforma, una gran explanada, digamos, ganada al mar, ¿no? Ganada al océano, de eso se trata. Exactamente. Esta plataforma, como conté antes, está encajonada o encajonando ese lecho rocoso que es peligroso para la navegación. Uh-huh. Esto tiene dos fundamentos: el evitar algo peligroso para la navegación, y además constructivamente es muy económico porque se forma un cajón rodeando ese lecho rocoso y prácticamente está construida esa explanada, ¿no es cierto?, de 220 hectáreas. En esa explanada, como usted decía, del lado, digamos, de la playa de la Guada, es que se ubica la infraestructura para cruceros y también el puerto deportivo. Del otro lado estaría la operativa de carga, si entiendo bien. Exactamente, la operativa de cargas va a estar a 4 o 5 kilómetros de la playa de la Guada y mar adentro, y del otro lado de la explanada. O sea, esa operativa de cargas, ese movimiento del puerto, que a lo mejor no es lindo para una playa, no puede ser visto jamás por la gente, está mar adentro. ¿Qué tipo de barcos permite que recalen este puerto? Bueno, en un puerto de aguas profundas, ustedes saben que la evolución del comercio marítimo prevé barcos de mucho más calado, que se llaman barcos capsize, que son de 300.000 toneladas o más. Esto, ¿por qué es así? Bueno, porque de alguna manera produce un reducimiento en los costos logísticos enormes. Hay que tener en cuenta que un barco capsize de más de 300.000 toneladas equivaldría a 4 o 5 barcos Panamax o post-Panamax. Entonces, el ahorro del flete es enorme. Hay que calcular más o menos en 30 o 35 dólares por tonelada de ahorro. Quiere decir que en un puerto podrían llegarse a ahorrar hasta 3.000 millones de dólares cuando el puerto esté funcionando a pleno. Por supuesto, esto va repartido en todos los que intervienen en la logística, ¿no? Pero es un ahorro sustancial y un ahorro importante que se está previendo en el mundo, ¿no?, para toda la logística. Usted decía, pasaría por aquí carga de la región, Mercosur, en particular. ¿Qué tipo de cargas? ¿Estamos hablando de cargas a granel? ¿Estamos hablando también de carga en contenedores? Estamos hablando principalmente de graneles líquidos y sólidos. Las inversiones que nosotros contamos, que son muy grandes, de empresas europeas, están dirigidas, como les conté antes, a la producción de hidrógeno verde, de combustibles sintéticos. Todo eso va a llevar áreas muy importantes de la superficie de la plataforma. También pensamos, porque hemos hablado con una de las empresas, en producir hidrógeno verde en el mismo puerto. O sea, instalar máquinas. Ustedes saben que el hidrógeno verde se utiliza con la electrólisis del agua, se produce la separación del hidrógeno y se consigue el hidrógeno verde. Para eso hay que utilizar el agua de mar, desalinizarla y poder producir a continuación la electrólisis. Con eso estamos de alguna manera ganando la posibilidad de que al hacerla en tierra se utilizaría agua dulce, que es necesaria para los centros urbanos, para la población y demás. Haciéndolo con agua de mar es un recurso inagotable y no afectamos de ninguna manera el agua dulce o el agua potable de la parte continental. Uh-huh. Usted decía
Cargas procedentes de la región, cargas básicamente granel, ¿de qué tipo? A ver, ejemplos de lo que pasaría por este puerto nuevo, por este puerto multipropósito de La Paloma. Lo que nos interesaría principalmente serían, además de los combustibles, además de las posibilidades que pueda utilizar la ANCAP en nuestro puerto, el hierro de Bolivia y todos los minerales estratégicos que va a necesitar el mundo, el litio, el cobre, que pueden venir tanto de la Argentina como de Bolivia, que es necesario tanto para Asia como para Europa. Uh-huh. ¿También pasarían por este puerto granos? Granos también podrían venir y también se podrían llegar. Ustedes están viendo de hacer el dragado de la Laguna Merín, la hidrovía del Este, y ahí podrían de alguna manera llegar hasta nuestro puerto cargas provenientes también del sur del Brasil. Uh-huh. ¿Qué pasaría con la forestación, por ejemplo? ¿En qué sentido? Pienso en la posibilidad de que se exportaran por este puerto, no sé, rolos, por mencionar un ejemplo de lo que produce la forestación. No habría ningún problema. Este es un puerto multipropósito, así que las necesidades del Uruguay vamos a contemplarlas siempre. Así que la madera o lo que fuera necesario en un puerto multipropósito siempre va a tener cabida. Ustedes prevén además que este puerto funcione en el régimen de puerto libre. ¿Cómo es eso? De puerto libre y zona franca. Esto también le va a permitir a países como Bolivia y Paraguay, que no tienen costa oceánica, poder tener una zona también en el puerto, o como tenemos previsto también ya en la parte continental y alejado de 15 o 20 kilómetros de la zona urbana de La Paloma, un polo logístico y un polo industrial. Hemos tenido a raíz de este proyecto ofertas de instalarse ensambladoras para ómnibus eléctricos, para la construcción de baterías de litio, de empresas europeas, y a partir, por supuesto, de que el puerto se concrete, ¿no? Esto hay que agregarlo también. Aparte del puerto multipropósito, su existencia, su ubicación en ese lugar daría pie a la instalación cercana de otras actividades. Ustedes mismos tienen un proyecto de un polo logístico e industrial fuera del puerto, ¿entiendo bien? Fuera del puerto y alejado para que no moleste a la zona urbana, unos 15 o 20 kilómetros en Rocha, tener un polo logístico que también tendría zona franca y puerto libre, seco, principalmente para esos dos países que hemos estado hablando, Bolivia y Paraguay, que tienen la necesidad, al no tener una costa oceánica, de tener un lugar para poder hacer sus importaciones y exportaciones, ¿no es cierto? Hacemos una pausa y enseguida le planteo 3 o 4 preguntas más que tengo a propósito de lo que usted ha venido explicando y alguna también que llega desde la audiencia. El Poder Ejecutivo tiene a estudio una iniciativa privada para construir en La Paloma, a partir del puerto ya existente, una terminal multipropósito que operaría con buques de carga de gran calado y tendría además un muelle para cruceros y actividades náuticas. El proyecto, denominado La Paloma Hub, fue presentado por la firma Corredor Logístico Multimodal, de inversores argentinos y uruguayos. Se plantea la transformación de la zona en un nodo logístico internacional que concentraría cargas del Mercosur en materia de alimentos, granos y energía, en particular combustibles. Tendría su foco en actividad logística vinculada con el hidrógeno verde y los combustibles sintéticos, pero además se enfatiza operaría íntegramente en base a energías limpias. Bueno, sobre lo que hasta ahora se ha trabajado en esta propuesta, estamos conversando esta mañana con Jorge Cárcova Munilla, vicepresidente y accionista de CLM. Preguntas. Hay una cantidad de preguntas. La primera, a ver, ¿cómo se complementaría este puerto multimodal
con el puerto de Montevideo y con el de Nueva Palmira? ¿O cómo competiría? Porque esa es una de las preocupaciones. ¿Hay espacio para tanto puerto?, dicen algunos oyentes. Bueno, jamás competiría con los puertos. De alguna manera complementaría a lo mejor la actividad o podría de alguna manera hasta incentivar el movimiento de los puertos. La manera de operar en el puerto de La Paloma Hub sería ship to ship, o sea, todos los barcos que salen de Nueva Palmira o de Montevideo podrían de alguna manera ir al puerto de La Paloma, hacer ship to ship con barcos capsize, en el cual se produciría un ahorro en la logística muy importante y se ganaría y produciría. De alguna manera tenemos que tener en cuenta que el mundo va a requerir más alimentos, más minerales, más energía, y todo va a salir principalmente de la zona del Mercosur, tanto para Europa como para Asia. Esto puede de alguna manera hasta formar un cuello de botella. Nuestro puerto está llamado a que si eso se produce, de alguna manera nosotros seríamos también la solución. Nunca competiríamos con el puerto de Nueva Palmira, ni con el puerto de Montevideo, ni con el puerto de Buenos Aires. Al contrario, facilitaríamos a lo mejor su movimiento, y si en algún momento habría un cuello de botella, nosotros podríamos de alguna manera cooperar en ese sentido. Me llamó la atención que mencionó la posibilidad de que la boya petrolera de ANCAP, que hoy se encuentra en la zona de José Ignacio en Maldonado, se trasladara para este puerto. ¿Lo han hablado ya con las autoridades? Lo hemos hablado con la ANCAP y estamos a disposición, que si ellos lo ven posible y les significa una seguridad mayor. Ustedes saben que la boya de José Ignacio a veces no es operable por bajantes y demás. Tenemos noticias de que buques petroleros hay días que no pueden actuar, ¿no es cierto? Eso es porque, de alguna manera... por lo que es obvio, porque es una boya, ¿no? Lo que tiene ANCAP ahí es una boya. Acá estaría eventualmente operando en un puerto, en una terminal portuaria. En una terminal portuaria con aguas tranquilas, con lo cual los 365 días del año podrían operar. Además, sería de alguna manera en nuestro puerto un lugar mucho más seguro que una boya, ¿no es cierto?, que puede llegar a tener problemas ambientales. A ver, y ya que tocó ese tema ahora, voy a la inquietud que se reitera en algunos mensajes. Este proyecto tiene un lado muy positivo. Hace años que en la comunidad rochense se procura potenciar el viejo puerto de La Paloma para generar mayor actividad, para que haya una cantidad de puestos de trabajo en la zona. Y tiene una cara, no digo negativa, pero sí con signos de interrogación, la preocupación por el impacto que un emprendimiento de estas características podría tener en el balneario mismo como destino turístico. Y cuando digo el balneario, me extiendo, voy más allá. Los balnearios cercanos también son mencionados por varios oyentes. Por ejemplo, ahora que usted habló de combustible, ¿no? Petróleo, la operación con petróleo, bueno, riesgos. Mi pregunta es, más allá de que desde el punto de vista paisajístico usted ya hacía algunas aclaraciones sobre lo que implicaría la vista desde la playa de La Aguada, mi pregunta es, ¿ustedes han discutido este tema con la comunidad, por ejemplo, con los operadores turísticos, con quienes se dedican a la pesca, etcétera? Bueno, nosotros estamos esperando, de alguna manera, para ser serios, que la iniciativa privada sea aprobada. Una vez que la iniciativa sea aprobada, hay que presentar al gobierno los estudios definitivos de factibilidad e impacto ambiental. A partir de que la iniciativa privada sea aprobada por el presidente de la Nación, entonces vamos a reunirnos con las fuerzas vivas, con los habitantes de la playa de La Aguada, para explicarles cómo vamos a hacer esto y que el impacto nunca va a ser negativo, siempre va a ser positivo. Hemos hablado, sí, con el intendente de Rocha, con Umpierres, que ha visto este proyecto como beneficioso para la zona y le ha parecido siempre una excelente propuesta.
hemos hablado con distintos ministros que también han visto con mucho beneplácito este proyecto para el Uruguay. Nunca vamos a afectar a las playas, al contrario, de alguna manera vamos a incentivar el turismo y el turismo de calidad, o sea, nunca va a ser un impacto negativo, como dije antes, para la playa de la Aguada ni para las playas cercanas. Después, la pregunta a propósito de la producción de hidrógeno verde, del cual usted hablaba hace un rato. ¿De dónde saldría la energía para la hidrólisis del agua salada? ¿Qué se haría con el producto de la desalinización? Bueno, hay dos formas. Como comenté antes, la ANCAP pretende realizar una licitación de 10 zonas marinas que estarían aproximadamente a 50 o más kilómetros mar adentro. En esas torres eólicas se produciría la desalinización y la producción de hidrógeno verde. Usted remarcaba que en esa tecnología lo que se hace es instalar aerogeneradores en el mar, en el mismo mar, y con la energía que se produce de esos aerogeneradores se realiza la hidrólisis con agua salada. Eso en las terminales que irían adelante si prosperara justamente toda esta iniciativa de ANCAP. Eso recibiría apoyo logístico en el puerto que ustedes están proponiendo. Ahora, también en tierra o en esta base del puerto, ustedes tienen previsto que haya generación de hidrógeno verde. Exactamente, tenemos la posibilidad de tener plantas desalinizadoras utilizando la misma agua del mar y no utilizando agua potable o agua dulce, y producir ahí la desalinización y la posterior electrólisis para producir hidrógeno verde. La energía, hemos hablado con las empresas interesadas de hacer tierra adentro, granjas eólicas y granjas fotovoltaicas, que son las que permitirían el funcionamiento del puerto absolutamente con energías verdes, como dije, y el funcionamiento de las plantas desalinizadoras. La energía vendría desde tierra, pero lo que estamos consiguiendo con esto, que no utilizamos, por eso reitero, el agua dulce, que es necesaria para las zonas urbanas, para la ciudad, para todo el desarrollo, ¿no es cierto?, humano. Después, ustedes han informado en la comunicación que dieron a conocer en estas horas de una inversión de 1.600 millones de dólares, una cifra significativa. ¿Cómo se estructura ese paquete? Pueden ser un poco más de 1.600 millones de dólares. Nosotros hemos hecho un cálculo aproximado, ahora con los estudios definitivos vamos a determinar el número con mayor exactitud. Estos 1.600 millones, ya hay 4 empresas europeas interesadas en la construcción junto con nosotros, en la operación y en el financiamiento de este puerto. Ellos pretenden fundamentalmente el desarrollo de hidrógeno verde y combustibles sintéticos. ¿Por qué digo que puede ser más? También porque en los 1.600 millones o más no están considerados ni el polo logístico ni el polo industrial. Además, hay un trazado de una vía férrea que, si bien, como yo comenté, está el trazado, habría que colocar las vías nuevamente. Eso sería también importante, y si fuera necesario vamos a activar esa vía férrea. Entonces habría otras inversiones también alrededor de esto, pero en la playa de la Aguada me imagino que habrá un crecimiento positivo y exponencial para asimilar el turismo de calidad que dije que llegaría con los cruceros internacionales y demás. Tengo entendido que el intendente Unpierres tiene intención de instalar un hotel en la zona de la Aguada. El puerto nuestro también facilitaría de alguna manera los pasajeros para ese hotel, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cuántas personas trabajarían en esta terminal una vez que estuviera construida? Bueno, no digo completa, pero digamos ya muy avanzada en el proyecto. Bueno, tenemos que tener en cuenta 2 etapas. Primero, que habría cientos de puestos directos y miles a lo mejor indirectos durante la construcción del puerto, que llevaría
más o menos unos 5 o 6 años, pero después habría una cantidad de puestos genuinos también, pero permanentes, para la operación del puerto. La cantidad de operarios o gente se va a determinar en la medida que se determinen las áreas de utilizamiento del puerto, multipropósito. Eso se va a determinar de alguna manera cuando ya esté el proyecto de factibilidad terminado, ¿no es cierto?, y presentado ante el Poder Ejecutivo. Queda claro que una de las derivaciones de esta nueva versión del puerto de La Paloma sería que en La Paloma y su entorno habría actividad todo el año, o mejor dicho, habría más actividad, se generaría más actividad, más allá del turismo mismo, por ejemplo, en las épocas del otoño y el invierno, ¿no? Exactamente, con un puerto logístico tan grande, de alguna manera la actividad va a ser permanente los 365 días del año. Quería aclarar, si me permitís, que además están previstas en el puerto un área para la Armada, que tendría una salida directa al mar. Tenemos previsto un área para los operadores, tenemos un área para la Administración Nacional de Puertos, para la aduana y la prefectura, que son los controladores de cualquier puerto, ¿no es cierto? Pero esas áreas ya están previstas también en este caso. Para terminar, tiempos y trámites, ¿cuáles son las etapas que debe recorrer ahora esta iniciativa? ¿Qué posibilidades reales tiene de concretarse? La pregunta viene porque han ocurrido casos, evidentemente hemos tenido antecedentes de iniciativas privadas que después no avanzan, ¿no? Bueno, una vez que el presidente de la Nación, si la aprueba, creemos que la va a aprobar porque hemos tenido una reunión y ha sido una reunión muy amable y lo ha visto con buenos ojos a nuestro criterio el presidente de la Nación, empezaría los estudios de factibilidad definitivos que nos llevarían entre 8 y 12 meses para ser presentados al gobierno, y ahí el gobierno llamaría, si está de acuerdo, a una licitación internacional. En caso de ser los ganadores, nosotros tenemos unas prerrogativas por ser los dueños de la iniciativa privada y pensamos que ganaríamos siempre esa licitación. Ahí habría el puerto unas etapas. La primera etapa sería la construcción de esa plataforma que estuvimos hablando, que económicamente va a ser muy posible por el hecho de utilizar ese lecho rocoso que habíamos hablado, y consideramos que esa plataforma podría estar operativa en tal vez menos de 2 años. Después habría que ir construyendo las escolleras para conseguir aguas tranquilas para la operación de los buques, que podría llevar otros 3 o 4 años más en distintas etapas. Pero el puerto ya podría ir funcionando preventivamente en cada una de las etapas. De modo entonces que, a ver, en la mejor hipótesis, ¿cuándo empezarían las obras? Si se llama licitación, terminamos la iniciativa privada, la factibilidad definitiva, calculamos que en menos de 1 año, y se llama licitación, a partir de ese año, digamos que en menos de 2 ya tendríamos la plataforma funcionando. ¿Ustedes están convencidos de que van a tener el visto bueno para ir adelante? Lo pregunto, entre otras cosas, porque en estas horas, en el día de ayer, difundieron oficialmente información. ¿Ustedes tomaron la iniciativa de informar en torno a esta posibilidad? Sí, correcto. Nosotros hemos tenido conversaciones, como conté anteriormente, con todos los ministros, todos los vieron con beneplácito, creemos que el presidente de la Nación también. Tenemos entendido que los técnicos que estudiaron la iniciativa privada, que son del Ministerio de Obras y Transporte, aparentemente ya la tendrían terminada y tendrían que llevársela a consideración del Poder Ejecutivo. Así que estaríamos esperando que a la brevedad habría una respuesta de parte del presidente de la Nación. Jorge Cárcova Munilla, director del proyecto La Paloma Hub, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana y toda esta información a propósito del proyecto. Volvemos a conversar, lo seguimos, hablamos dentro de algunas semanas. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenos días.